Sao Shanghai Songo, Wan Shanghai Moshiko, Guanjini, Woshi Winsenchu. Buenas noches, México. Buenos días, China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 17 de agosto de 2015, continuamos en la segunda parte haciendo de su conocimiento la información del 18 de agosto de 2015. La primera nota señala: China impulsa inversión en infraestructura para apuntalar crecimiento. China sostiene una carrera contra el tiempo para construir vías férreas de alta velocidad porque las metas de inversión anual están aún lejos de ser alcanzadas, lo que subraya sus necesidades de apuntalar el crecimiento. Las autoridades consideran crucial la infraestructura nueva para impulsar el crecimiento. Por eso el gobierno central dijo a principios de 2015 que se debían invertir 800,000 millones de yuanes, cerca de 125,000 millones de dólares, para crear este año 8,000 kilómetros de nuevas vías férreas. En el primer semestre se pusieron en operación 2,226 kilómetros de vías gracias a una inversión de 265,100 millones de yuanes. Aunque este financiamiento representó un incremento de 12.7% con respecto al mismo periodo del año pasado, aún deja a China con mucho trabajo por hacer si desea alcanzar las metas de todo el año. La inauguración de la vía férrea de alta velocidad en el extremo norte de China ofreció cierto aliento. El viaje de la provincia de Heilongjiang desde la capital provincial de Harbin hacia la ciudad de Qihikar se redujo a 3 horas 85 minutos. No obstante, puede considerarse más significativo el comienzo del trabajo con 6 días de anticipación de la primera vía férrea de alta velocidad que será construido bajo una asociación entre el gobierno y compañías privadas. Los pasajeros pueden esperar que la vía se enlazará a Jinan con Qingdao en la provincia de Shandong, este de China, y sea concluida dentro de 4 años. Los gobiernos locales aportarán 80% de los 60,000 millones de yuanes necesarios para la vía Jinan-Qingdao. El capital restante provendrá del sector privado. Fuera de la vía férrea, el modelo de asociación público-privada será usado ampliamente en proyectos de infraestructura aprobados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. La provincia de Jiangsu anunció el domingo 186 proyectos bajo esa modalidad por una inversión total de 343,550 millones de yuanes. El financiamiento se enfocará en áreas como vivienda asequible, suministro de agua y transporte. A principios de este año, la Agenda Estatal de Planificación publicó una lista de más de 1,000 proyectos propuestos por un total de 1.97 billones de yuanes en sectores como transporte, conservación del agua y servicios públicos. El transporte representó la mayor parte de la inversión porque las ciudades de primer y segundo niveles desean expandir las instalaciones de tránsito por vía férrea, en tanto que las ciudades más pequeñas desean mejorar sus carreteras. Los túneles subterráneos de infraestructura de servicios públicos serán una nueva área para la inversión en infraestructura y deben contar con un mayor apoyo político del gobierno, dijo un analista de China International Capital Corporation Limited, el primer banco de inversión conjunta del país. Si China construye 8,000 kilómetros de túneles subterráneos de servicios públicos cada año a un precio de 120 millones de yuanes por kilómetro, eso significa cerca de 1 billón de yuanes de inversión, de acuerdo con el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural. El funcionario también prevé que la inversión impulse el gasto en acero, cemento y maquinaria y por lo tanto actúe como un nuevo motor de crecimiento económico. Un informe de la Sociedad Global de Servicios Financieros UBS publicado la semana pasada dice que la actual desaceleración en el sector inmobiliario restará otro 1.5% al crecimiento del Producto Interno Bruto este año, y para compensar las dificultades el gobierno está trabajando en múltiples frentes para financiar y facilitar la implementación de la inversión pública, incluyendo la activación de depósitos fiscales, el lanzamiento de asociaciones público-privadas y la reducción de diversas limitantes al crédito. También existe la necesidad de inversión adicional en infraestructuras en algunas áreas, incluidas vías férreas, transporte público urbano, redes urbanas de servicios públicos y proyectos de agua y relacionados con el medio ambiente, dice el informe. Concluye esta información. La siguiente nota: necesaria reducción de carga tributaria para fomento del crecimiento económico. Aparte de las medidas de flexibilización económica, existe margen para que China logre un crecimiento más rápido y equilibrado mediante la reducción de la carga tributaria al sector privado, apuntó una importante firma de inversión del país. El Banco Central de China ha recortado las tasas de interés de referencia y el coeficiente de reserva obligatoria en varias ocasiones desde noviembre con el fin de impulsar el crecimiento económico con un incremento del gasto fiscal. Sin embargo, la carga tributaria para las compañías se mantiene elevada y el impuesto sobre la renta de las personas físicas continúa acelerándose a un ritmo más rápido que la tasa de incremento de los ingresos personales o el Producto Interno Bruto nominal, según el último informe de la Corporación Internacional de Capital de China. La fuerte presión fiscal sobre el sector empresarial chino dificulta la inversión y la innovación. Una carga tributaria elevada es una de las razones importantes por las cuales el sector corporativo se muestra reacio a invertir, dice el documento. Existe un mayor margen para que el gobierno reduzca la carga fiscal del sector privado a través de un despliegue más eficiente de los ahorros y activos de las empresas de propiedad estatal, según la corporación. La economía de China aumentó un 7% interanual en el segundo trimestre, sin cambio con respecto a los primeros 3 meses, pero por debajo del previo crecimiento de doble dígito debido a la débil demanda comercial nacional y extranjera, concluye esta información. La siguiente nota: malversados alrededor de 1,600 millones de dólares destinados a proyectos de viviendas asequibles en China.
casi 10.000 millones de yuanes, el equivalente a 1.600 millones de dólares asignados o recaudados para proyectos de vivienda de protección social en China fueron malversados por contratistas, operadores de plataformas de financiación y órganos gubernamentales en 2014, según el máximo órgano auditor del país. Unas 200 entidades auditadas usaron ilegalmente los fondos específicos para conceder préstamos y pagar deudas o para inversiones y gastos de operación, de acuerdo con un informe dado a conocer por la Auditoría Nacional de China. China destinó 560.000 millones de yuanes el año pasado a promover viviendas de protección social, mientras que las compañías y agencias oficiales involucradas en los productos recaudados por su parte 1 billón de yuanes mediante préstamos bancarios y bonos de empresa. Los impuestos excesivos, el incumplimiento en el pago de atrasos y las viviendas usadas para beneficio son otros problemas descubiertos por la Auditoría Nacional. La Auditoría Nacional ha pedido a las entidades que hagan ajustes. Los casos de supuestas infracciones están siendo investigados según el órgano. Más de 4.000 millones de yuanes de fondos malversados han sido recuperados hasta el 10 de junio. China ha reforzado la construcción de viviendas de protección social para mejorar la vida de sus ciudadanos y estimular la economía. Más de 550 millones de apartamentos fueron construidos el año pasado, un 12% más respecto al objetivo oficial. Las viviendas de protección social impulsaron la infraestructura urbana y sostuvieron el crecimiento económico, según la Auditoría Nacional. La auditoría, conducida entre enero y marzo, afectó a más de 40.000 compañías y agencias gubernamentales, así como a casi 300.000 viviendas en todo el año, concluye esta información. La siguiente nota, Asia debe prepararse para creciente papel del renminbi. Asia debe estar preparada para la creciente internacionalización de la moneda china, el renminbi, indicó la gobernadora de Bank Negara Malasia, según esto, la entidad central del país, porque el creciente papel del renminbi en el sistema financiero global de una moneda comercial a una de inversión y ahora su rol potencial como una moneda de reserva global tendrá significativas implicaciones globales. La jefa del Banco Central malasio señaló que la economía china experimenta una transición hacia una senda más sostenible tras décadas de crecimiento rápido y la moderación en la economía china ha sido en parte dirigida por la política mediante reformas deliberadas para reestructurar la economía para hacerla más equilibrada y centrada en la demanda doméstica. El reciente ajuste de excepción del renminbi refleja un esfuerzo consciente de China por convertir el renminbi en un mecanismo dirigido por el mercado como una parte de la reforma crucial con el objetivo de permitir al renminbi reflejar los acontecimientos del mercado financiero y los principios fundamentales económicos, apuntó la funcionaria, que agregó que la perspectiva del crecimiento chino a largo plazo permanece estable pese a algunos desafíos a corto, lo cual apoyará la transición del renminbi hacia una moneda de reserva internacional. Se enfatizó que al reflejar su creciente papel en la economía global y el sistema financiero internacional, el renminbi asumirá una importancia estratégica más grande en impulsar el desarrollo de nuevas inversiones y conexiones financieras a través de las iniciativas estratégicas como las de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras y el Banco de Nuevo Desarrollo. Indicó que el surgimiento del renminbi como una moneda internacional facilitaría el comercio, la inversión y las actividades financieras que corresponden a la creciente importación de China en el escenario global y fortalecería la tendencia hacia una mayor integración regional en materia de finanzas y economía. La funcionaria añadió que el renminbi también puede ser una fuente de estabilidad para el sistema monetario global, ya que su creciente uso y reconocimiento como reserva internacional reforzarán los fundamentos del actual sistema monetario global, que ahora depende de demasiadas pocas monedas importantes. La internacionalización del renminbi también ofrecerá enormes oportunidades para el sector privado e inversores financieros, agregó la alta funcionaria, concluye esta nota. La siguiente información, aseguradoras chinas registran mayores ventas en línea. La prima de seguros de China proveniente de las ventas en línea aumentó en el primer semestre del año después de un impulso de las aseguradoras para expandir los negocios en línea, muestran datos de la industria. Los usuarios en línea gastaron 81.600 millones de yuanes, el equivalente a 12.800 millones de dólares en seguros vía internet en el primer semestre, más del triple con respecto al año previo, de acuerdo con estadística de la Asociación de Seguros de China. Las ventas en línea constituyen 4.7% en todas las compras de seguros y se están convirtiendo en un motor clave para impulsar el crecimiento del sector, dijo el secretario general de la asociación. El año pasado, el sector tuvo ventas de primas en línea por 85.900 millones de yuanes, 195% más en comparación con el 2013. Para regular la actividad de negocios en línea de las aseguradoras, se van a emitir reglas a partir de octubre, concluye esta información. La siguiente nota, operaciones en puerto de Tianjin vuelven a normalidad tras explosiones. Las operaciones en el puerto de Tianjin, en el norte de China, han vuelto a la normalidad tras las explosiones en un almacén el pasado 12 de agosto, que dejaron un saldo de más de 114 muertos y 70 desaparecidos, informaron las autoridades portuarias. Las operaciones del puerto y el tráfico de barcos fueron parcialmente suspendidos después de las grandes explosiones en un almacén donde se guardaban químicos peligrosos, indicó un funcionario del grupo Puerto de Tianjin. Las principales vías de transporte reanudaron el tráfico la mañana después de las explosiones nocturnas, mientras que las operaciones en las áreas de amarradero y del almacenaje volvieron a la normalidad, con la excepción de las áreas cercanas al lugar del siniestro. Al menos 114 personas murieron y otras 70 permanecen desaparecidas tras las deflagraciones. El gobierno continúa la búsqueda y el rescate, además de la limpieza de los centenares de toneladas de cianuro tóxico en el lugar, mientras monitoriza estrechamente el entorno.
Las explosiones provocaron las preocupaciones sobre el retraso del prospecto del crecimiento de la nueva era Binhai de Tianjin, un parque industrial clave que convirtió la ciudad septentrional en una de las áreas de crecimiento más rápido de China. El puerto de Tianjin es también una puerta al noreste del país asiático, ya que transfiere cerca del 40% de los coches importados. Según se informó, el transporte de mineral de hierro al puerto fue interrumpido después de las exportaciones, concluye esta nota. La siguiente información: supercomputadora reanuda servicio tras explosiones de Tianjin. La supercomputadora de China Tian-1 ha reanudado su servicio después de que las explosiones de Tianjin dañase su edificio e instalaciones de apoyo. La supercomputadora, situada aproximadamente a una milla de distancia de la zona de las explosiones, fue apagada casi media hora después de que ocurrieron los estallidos del 12 de agosto. Los techos y las ventanas de sus instalaciones de refrigeración y de suministro de electricidad quedaron dañadas. El apagado ha afectado los servicios de datos a sus clientes, que incluyen los departamentos de Finanzas, Comercio y Meteorología de la Municipalidad de Tianjin, indicó la subdirectora de la Comisión de Información e Industria de la nueva zona de Binhai, donde ocurrieron las explosiones. Protegida por una habitación de computadora reforzada, la supercomputadora y su banco de datos se mantienen intactos. La supercomputadora Tiange-1A, que puede efectuar 2.57 cuatrillones de operaciones por segundo, fue reconocida como el sistema de computación más rápido del mundo en 2010, según una lista bianual de las top 500 supercomputadoras, concluye esta nota. La siguiente información: Jack Ma participa en recompra de acciones de Alibaba por $4,000 millones. El fundador y presidente de Alibaba Group Holding Limited, Jack Ma, y el vicepresidente de la firma dijeron que usarán su propio dinero para comprar las acciones de Alibaba, porque la compañía emprendió un plan de 2 años para la recompra de acciones por $4,000 millones. Sin embargo, la mayor compañía de comercio electrónico de China no reveló en su informe para la Bolsa de Valores de Nueva York cuánto dinero invertirán ambos en la recompra como compradores afiliados. Actualmente, Jack Ma posee el 7.6% de Alibaba y el vicepresidente el 3.1%. El plan de recompra no impulsó de manera importante el precio de las acciones de Alibaba. Sus acciones aumentaron 0.08% a $74.82 a las 9:56 hora local de Nueva York, ligeramente más que su precio de oferta pública inicial de $68. La compañía, con sede en Hangzhou, comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en septiembre del año pasado. En medio de expectativas de un crecimiento más débil, sus acciones han caído de su mayor nivel histórico de $120 en noviembre. El miércoles, cuando Alibaba dio a conocer por primera vez el plan de recompra de acciones de la compañía, tuvo un aumento de ingresos más lento que lo esperado, de 28%, para llegar a 20.200 millones de yuanes, el equivalente a $3.200 millones en el segundo trimestre del año. El aumento representa una desaceleración del 40% en el cuarto trimestre del año pasado y de 45% en el primer trimestre del año, pues la economía en desaceleración disminuyó el gasto del consumidor, concluye esta nota. La siguiente información: China reducirá probablemente precios de combustible. El regulador de precios de China reducirá probablemente los precios nacionales de orientación para la gasolina y el diésel a causa de la continua caída de los precios globales del crudo. El sistema de precios de petróleo de Xinhua pronosticó que los precios minoristas disminuirán el martes en 210 yuanes, el equivalente a $33 por tonelada, o 0.1 yuan por litro, la quinta reducción desde junio y la octava desde principios de año, si resulta confirmada. De acuerdo con la política de precios de combustible que entró en vigor en 2013, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma puede ajustar los precios nacionales cada 10 días laborables cuando los precios del mercado internacional cambien en más de 50 yuanes por tonelada. Durante los últimos 10 días laborables, los precios del crudo se han continuado reduciendo debido a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió aumentar su producción. La depreciación de la moneda china causó además preocupación acerca de la demanda petrolera del país. El 13 de agosto, los precios de referencia del crudo ligero para septiembre bajaron un 2.5% para cerrar en $42.23 por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el nivel más bajo en 6 años. Desde principios de año, la Comisión ha reducido los precios de los combustibles en 7 ocasiones y los ha elevado en 5. Los precios al por menor de gasolina y el diésel han disminuido en 120 y 185 yuanes por tonelada, respectivamente, concluye esta información. La siguiente nota: China Eastern comprará 15 aviones Airbus por $3.600 millones. China Eastern, la segunda aerolínea más importante del país por valor de mercado, planea adquirir 15 aviones Airbus por un total de $3.600 millones para satisfacer la creciente demanda del transporte aéreo. Airbus tiene previsto entregar 7 A330S en 2017 y otros 8 en 2018, según informó China Eastern Airlines en una declaración a la Bolsa de Valores de Shanghai. La empresa comprará 15 aviones Airbus A330 para reemplazar los aviones más viejos que debemos retirar en los próximos años. También ayudará a satisfacer la creciente demanda de pasajeros por las rutas de media y larga distancia, según China Eastern. China
será el mercado de pasajeros de avión más grande del mundo en 2034, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, atrayendo el interés de las compañías aéreas extranjeras. Delta Airlines será la próxima aerolínea de Estados Unidos en adquirir parte de la compañía china. El mes pasado anunció que compraría el 3.55% de China Eastern por $450 millones, consiguiendo un asiento de observador en su junta de accionistas. En una declaración por separado, China Eastern anunció que los beneficios netos en el primer semestre de este año alcanzaron los 3.560 millones de yuanes, el equivalente a $557 millones, de tan solo 15 millones de yuanes el año anterior, gracias al bajo precio del combustible y a la fuerte demanda, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sai Chen, Min Tan Chen.